Capítulo 17. De Dong a Rupia. Después de estar en la agónica Kampuchea, acompañar a Chandra a su país no solo resultaba anímicamente sanador, sino también profundamente formativo. Indira Gandhi, la primera ministra e hija del gran Nehru, era su amiga desde cuando participaban en las batallas contra el Imperio Británico que gobernó la India hasta 1947. Siempre que Ramesh visitaba Nueva Delhi, la mandataria, quien de pequeña había estado en el regazo de su indiscutible maestro Mahatma Gandhi, lo invitaba a la residencia oficial de Safdarjung Road. A su vez, él extendía la gentileza a su comitiva, de la que yo formaba parte. Así, escuchábamos conversaciones que cubrían desde el movimiento de países no alineados hasta la amenaza de arsenales nucleares, en la presencia de militantes tan ejemplares, no solo en actos por la resistencia pacífica y la desobediencia civil, sino también en sus años estudiantiles. Ella en la Universidad de Oxford y él en Cambridge. El gobierno dividido en dos periodos, 1966 a 1977 y 1980 a 1984, de la única mujer en ocupar el puesto más alto en esa ancestral nación, se caracterizó por claroscuros, que hasta la fecha se siguen debatiendo. Sus decisiones generaron elogios y críticas. Indira Gandhi implementó políticas progresistas en la agricultura, la educación y la salud, pero también declaró el estado de emergencia, que suspendió varias libertades civiles y promovió programas de esterilización forzada, en lo que hoy por hoy, con sus casi 1.5 mil millones de habitantes, es la nación más poblada del planeta. Sin embargo, en el vibrante mosaico de culturas, idiomas y tradiciones que caracterizan a ese país asiático, había un común denominador que indudablemente unía a las masas: la figura de aquella hija de la nación, como era conocida. En una de nuestras visitas, constatamos su apabullante poder de convocatoria. Ante la crítica de que estaba perdiendo apoyo popular, a pesar de que en las elecciones generales de 1980 su partido, el Congreso Nacional Indio, obtuvo casi 43% de los escaños, citó a una concentración, exactamente el día que iniciaban las sesiones del Parlamento, llamado Sansad Bhavan. Días antes del encuentro, simpatizantes de las llanuras del norte y de las costas del sur, de las montañas del Himalaya y de las playas de Kerala, llegaron a Nueva Delhi, ávidos de escuchar a la oradora de mirada penetrante y lenguaje sencillo. Por toda la ciudad colocaron coloridas carpas para comedores. En un escenario afuera del recinto, construido en la década de los 20 por los británicos y cuya forma circular simboliza la igualdad, estuvimos sentados cerca de la señora Gandhi. Caminó al podio y, ajustándose los pliegues del sari, pasó la mano por su icónico mechón de pelo blanco. A continuación, pidió a las encendidas huestes que nunca olvidaran que la India estaba construida sobre cimientos de diversidad y tolerancia, que debían protegerse, para que entre todos siguieran forjando un país próspero y equitativo, siempre defendiendo sus valores y legado cultural: la educación, la salud y el bienestar para el pueblo. Recuerdo la escena como si fuera ayer. Tuve el honor de escuchar el discurso en hindi y en inglés también, como era su costumbre protocolaria en presencia de invitados extranjeros, e interpretarlo para los hispanohablantes de nuestra delegación, ante aquella electrizada marea humana que se extendía hasta donde se perdía la vista en el horizonte. En medio de estallidos de aplausos para la primera ministra, estuvo una muy conmovida intérprete mexicana con voz entrecortada. La señora Gandhi finalizó agradeciendo a los cientos de miles por viajar desde tan lejos. Dijo que era un testimonio irrefutable de que la oposición se equivocaba rotundamente, porque esa respuesta era una evidencia palpable de que el pueblo estaba con ella.
Indira Gandhi Zindabad era la estruendosa consigna, deseándole una larga vida a la compleja y visionaria política. Empero, aunque reconocida como una de las mujeres más influyentes del siglo pasado, muchos consideran que en junio de 1984 ella misma firmó su sentencia de muerte con el ataque al Templo Dorado, en la provincia de Punjab, contra el grupo religioso Sikh, aunque la versión pública fue que lo había hecho en aras de la unidad nacional, así como en respuesta a lo que su gobierno calificó como una ocupación armada de militantes separatistas. En la sangrienta batalla perdieron la vida cientos de sijes y civiles, así como decenas de soldados. A caballo irrumpieron en la iglesia más sagrada de ese grupo étnico, para desalojar a quienes estaban convencidos de que querían formar un estado independiente. Los Sikhs lucharon hasta la muerte, contra lo que propios y ajenos consideraron una profanación. 4 meses después, en el jardín de la casa oficial, la acérrima defensora de la no violencia fue abatida por 2 guardaespaldas sijistas. Fue un desenlace impensable 3 años antes, cuando la visitábamos en su residencia, con salas de recepción y oficinas que actualmente conforman el Museo Indira Gandhi. Allí se exhiben sus objetos personales y fotografías de cuando fue asistente particular de su legendario padre, para posteriormente fungir sucesivamente como ministra de Información y Radiodifusión, primera ministra y ministra de Finanzas, del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores. También se encuentran imágenes de su boda, de sus 2 hijos, interacciones con líderes mundiales y el sari que llevaba el día que la asesinaron. En esa enormidad de nación, con múltiples lenguas, credos y razas que respiran bajo una misma bandera. No obstante, para realmente saborear y apreciar la India, hay que salir de los sitios oficiales e ir a provincia, donde los aviones son reemplazados por trenes y las generalizaciones por rostros de carne y hueso. Eso es exactamente lo que hicimos, para reunirnos con varios comités de la paz. En los 80, quien no recorriera las calles de Nueva Delhi jamás pondría a prueba sus nervios, por decirlo menos. Allí, las milenarias tradiciones se entrelazaban con las conocidas tongas, carruajes tirados por caballos o los rickshaws de 3 ruedas, activados por sudorosos pedalistas que gritaban todo tipo de expresiones altisonantes a quien osara bloquearlos, usualmente autos, perros, autobuses e incluso alguna vaca, tan sagrada como vaga, caminando a sus anchas por las bulliciosas avenidas sin semáforos, entre marabuntas de peatones cargando bultos y ofreciendo rodajas de sandía, así como claxones de las congestionadas calles que llevaban a la victoriana estación ferroviaria construida por los británicos, con una nave central, altas bóvedas, andenes atiborrados de maletas y vendedores de té, gritando dentro de locomotoras de vapor y vagones sencillos, hasta que en alguna estación los cargadores subieran varios baúles de ébano, seguidos por una conspicua maharaja envuelta en túnicas de seda, que aunque ya sin poder político alguno, seguía teniendo presencia distinguida en ceremonias y, sobre todo, comportándose como la principesa que una vez fue, hasta que la independencia dijo «basta». Después de tan estupendos recorridos, volví a mi tranquilo departamento en Helsinki, proporcionado por el Consejo Mundial de la Paz, con todo incluido desde sábanas hasta tenedores. De allí me iba a la oficina con trabajo para dar y regalar, porque entre inglés, español, francés y por supuesto finlandés, éramos apenas 6 intérpretes que no solo cubríamos constantes juntas, sino también traducciones de múltiples revistas mensuales y trimestrales,
aparte de los documentos internos emitidos por los miembros del secretariado, consejeros de Chandra. Nadie le daba la espalda al trabajo. Mi colega chileno exiliado, Juan Manuel Mayea, se encontraba entre más de una docena de nacionalidades como panameños, jamaiquinos, cubanos, franceses, italianos, luxemburgueses, polacos, ingleses, alemanes, checos, estadounidenses, soviéticos y una mexicana. Todos gentilmente atendidos por nuestros anfitriones finlandeses. Orgullosos de abrir sus puertas a extranjeros, así como de vivir la tradición medieval del talkut, ayuda mutua y cooperación comunitaria en tiempos de tensiones internacionales. En los años 70, precisamente por esa apertura, Finlandia se convirtió en un refugio para sudamericanos que huían de la represión política. Allí, unos 1,000 chilenos y 500 uruguayos encontraron trabajo y formaron familias. Actualmente, hay muchos ciudadanos latinoamericano-finlandeses. Admirada por su neutralidad desde el surgimiento de la Guerra Fría y durante más de un siglo, la tierra del genio creador Jan Sibelius decidió no formar parte de ninguna alianza militar, a fin de mantener relaciones diplomáticas con ambos bloques, el occidental y el oriental. Por ejemplo, con su poderoso vecino, la Unión Soviética, firmó acuerdos de cooperación económica y cultural, así como con los demás países nórdicos. Sin embargo, bajo una creciente preocupación por su seguridad nacional, en 2023, después de la invasión rusa a Ucrania, Finlandia se unió a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. Entre bosques y saunas, viví en una ciudad próspera, con una activa vida cultural, disfrutando conciertos memorables, donde escuché If I Had a Hammer del mismísimo Pete Seeger, que también tocó su banjo en manifestaciones por la protección del medio ambiente. Allí también conocí al compositor, letrista y director de orquesta Mikis Theodorakis. Como un torbellino, simultáneamente conducía y bailaba el frenético Sirtaki. Con su famosa pieza Sorba el griego, se transfiguraba en Alexis, mientras que sus crescendos nos succionaban hasta depositarnos extasiados en el ojo del huracán. Era 1982, y aunque siempre iba a México y Estados Unidos, había llegado el momento de dejar Finlandia, después de interpretar en más de 20 naciones. Cuando se lo comuniqué a Romesh, me preguntó por qué retornar, precisamente cuando mi país estaba pasando por un terrible bache económico. Le expliqué que era precisamente por eso. Quería vivir la crisis, no que me la contaran. Además, el 4 de julio habría elecciones presidenciales y no me las quería perder. Le dije que tal como él iba a la India cada año, yo también tenía que ver con mis propios ojos lo que ocurría en mi parte del mundo. Ni más ni menos. Argumento contundente. Aceptó mi renuncia. Nos abrazamos y regresé. Era el mes de abril.